Claro, de una vez es un tema un poco largo, estamos en la hora. Vamos a hablar el día de hoy sobre insuficiencia vascular, pero en insuficiencia vascular nos centramos en la insuficiencia arterial, que es la quirúrgica. Yo sé que estarán cansados de la clase anterior, pero vamos a procurar ser concisos para que no se duerman. Hay causas que traen al paciente a consulta y muchas veces al triaje el paciente referido porque tiene problemas en miembros inferiores. Y de hecho nos mandan a cirugía vascular. Le duele la pierna, vaya al cirujano vascular. Ojo con la sintomatología del paciente. El paciente señala dolor. ¿Cómo es este dolor? Se queja de calambres. El paciente señala que tiene extremidades frías de repente o que tiene una hinchazón. Para nosotros es un aumento de volumen. Y este aumento de volumen tendremos que pensar en determinar si es un edema focal globalizado o es un edema de toda la extremidad inferior o es de las dos. Recuerden que hay patologías tipo albuminemia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que generan edemas y porque le pesan las piernas para subir las escaleras y están aumentadas de volumen, no tiene que ir al cirujano vascular. Entonces hay que ver cómo es el edema del miembro. El paciente señala o se queja que ha notado un cambio de color, pocas veces nota que el paciente a sí mismo advierte que hay palidez en sus pies o en su pie. Generalmente dice, vengo por un pie negro, pues uno se imagina un pie de este color, ¿no? Negro. Negro es negro. Y cuando uno lo descubre, le hace desvestir, todo lo que tiene son varículas alrededor de los maléolos. Claro, han aumentado de color en corto tiempo y para él ese pie está negro. Pero hay que saber diferenciar un poco la expresión del paciente de la realidad, que lo haremos en el contexto del examen físico. Además pueden haber úlceras o pueden haber ya definitivamente focos de gangrena y eso habrá que evaluar. Entonces, hay que ver si el paciente es portador de una insuficiencia vascular periférica. ¿Será esta arterial o de pronto será una insuficiencia venosa? Y en ambos casos tenemos que averiguar si es aguda o es crónica. Entonces, nuestro tema ahora es la insuficiencia arterial. Ustedes lo van a manejar en su seminario. La insuficiencia arterial aguda depende de una violenta interrupción del flujo en un determinado sector del árbol arterial. Y esto puede deberse a una embolia, puede deberse a un trauma o puede ser por una trombosis focal. Va a conllevar síntomas y signos. ¿Qué síntomas tiene? Lo principal, súbito e intenso dolor. Eso no tiene la arteriopatía crónica. La arteriopatía crónica es de lenta instalación. Entonces, en el agudo hay súbito dolor, intenso dolor. Y junto con esto luego va a haber una caída de la temperatura más allá de la zona del dolor. ¿Dónde fue el dolor? A la altura del hueco coclíqueo, a la altura de la ingle, del abdomen, y luego el resto se enfría, va a haber frialdad. Van a haber parestesias, pero estas parestesias van a ir progresando en algún momento, depende del tiempo de instalación del cuadro, que puede terminar en una progresiva insensibilidad del paciente, dice, ya no siento mis dedos, no ubico los dedos, o hay una incapacidad funcional. Eso es como expresión del paciente. ¿Qué signos presenta el paciente? Vamos a encontrar al examen pálido el miembro, va a haber cambios de color, va a haber un moteado marmóreo, y este moteado marmóreo va a empezar a mostrar manchas confluentes, marmóreas, violáceas y pálidas, hasta tomar todo un tono violáceo distal, que lo conocemos como cianosis. Va a haber frialdad distal y lógicamente en la parte más allá de la zona de dolor no van a haber pulsos. El diagnóstico es clínico, es netamente clínico. Aquel que tiene un cuadro con sospecha de insuficiencia arterial aguda y cree que tiene que programar estudios, no conoce el tema y está perdiendo el tiempo y se lo hace perder al paciente. Tenemos las 4P, los signos de las 4P de la literatura anglosajona. Pain, pallor, pulseless y palsy. Las equivalencias son el dolor distal, la palidez, la ausencia de pulsos y la parálisis en esa secuencia.
Recuerden cómo les describí el cuadro. Primero hay dolor, luego baja el color, se desaparecen los pulsos y por último ya no pueden mover la pierna. Con este esquema de las 4P ustedes tienen para armar rápidamente el diagnóstico y pensar en ir al tratamiento. Acá hay una planta un tanto pálida, pero esta planta está muy cianótica, está violácea. Lástima por la luz del entorno, no se puede diferenciar. Pero en la otra sí pueden ver ese moteado marmóreo que avanza hacia la pierna y hay una mezcla de puntos pálidos con cianóticos en los dedos. Cuando han pasado muchas horas o ya han pasado más de las posibles de solución, la parte más distal termina oscureciendo y señalando gangrena, mientras que lo demás empieza a oscurecer paulatinamente y el color asciende un poco en bota hasta donde más o menos todavía hay algo de circulación conservada y se puede, digamos, pensar en delimitar la zona que va a ser verde. Acá hay un cuadro de tromboembolismo en un adolescente. Miraba muchas películas, sabía que se podía drogar mediante un sistema casero, conseguía hipnóticos en la farmacia, los movía entre 2 cucharas, aspiraba con una jeringuilla en agua hervida tibia, se guiaba el brazo y se inyectaba. Un buen día la aguja recupera sangre, él inyecta y tiene intenso dolor en la mano. No cogió vena, cogió arteria y las partículas de la pastilla mal molida terminaron embolizándole todos los dedos de la mano izquierda. Se momificaron las puntas y terminó perdiendo las puntas de los dedos. Bueno, el chico no escarmentó con esto. Las otras placas que hay en el dorso de la mano y en la palma son placas superficiales que demoran un poco de tiempo y se caen como una pequeña descarga, una costra. Bueno, pero él siguió en sus afanes y ya se perdió definitivamente. Entonces hemos dicho que el diagnóstico depende de este esquema clínico rápido, entonces debe ser oportuno y debe ser correcto. La historia clínica como tal emergencia debe ser atendida así, no debe sobrepasar 6 horas de isquemia. Si sobrepasa las 6 horas, ya está en riesgo de la irreversibilidad del cuadro, entonces entra en riesgo de mayor compromiso metabólico, sobre todo entra en riesgo de amputación, porque va a haber un daño neuromotor definitivo. Entonces, si estamos pensando en que va a haber necrosis de tegumentos, y esto es poco, va a haber necrosis de músculos, y lógicamente no tiene sentido revascularizar, a veces hay que calcular si el tema ya es irresoluble, en advertir al paciente que no se puede hacer nada sino amputar. Por lo tanto, este margen de tiempo tan corto nos obliga a rápidas acciones correctivas. Si no estamos en un hospital donde se puede hacer la cirugía vascular, generar una rápida referencia. Esto nos obliga a tomar mucha atención porque en la vida intrahospitalaria nos ocurre que se pasa por alto el síntoma dolor agudo en un paciente que se hospitalizó por otro tema. Se va a operar de un codo o de mastoides, de alguna cosa, y en la noche llama a enfermería porque tiene mucho dolor en una pierna y un pie. Como están atendiendo un infarto en una habitación de junto, todo el mundo está ahí, viene, lo examinan un poco, pone un antálgico, calma un poco el dolor, se pasan las horas de la noche, cuando lo van a ver en la mañana, la pierna ya ni siquiera está pálida, sino violeta. Entonces tendrá que amputar. Por eso hay que tener mucho cuidado con el aviso de un dolor agudo y un dolor crítico. ¿Esto por qué ocurre? Porque el sistema circulatorio se obstruye. Como están observando aquí, la arteria está tapada, el contraste logra pasar, pero dibuja coágulos dentro del vaso. Aquí está cerca del canal de Hunter. Aquí más bien el coágulo del canal de Hunter más bien ha pasado hasta la zona infragenicular de la poplitea y aquí están los coágulos. Una vez que se alojan allí, los coágulos no se van a poder mover más, hacen como un tapón, evitan el paso de la sangre y comienzan los problemas distales. ¿Cuál es el tratamiento en la isquemia aguda, en la trombosis aguda o en la embolia, en la tromboembolia? El procedimiento es muy rápido, sencillo si se quiere, debe calcularse dónde vamos a trabajar y se llama tromboembolectomía. Tenemos que saber la zona problema.
¿Desde dónde vamos a abordar la arteria? Procedemos como una cirugía más o menos breve bajo anestesia local. No necesita anestesia general, salvo que el paciente esté muy agitado, muy incómodo, no nos va a dejar trabajar. Se le puede sedar un poco, pero solo con silocaína. Generalmente lo hacemos a nivel de las femorales, en la ingle. Es una arteria que está más o menos superficial y es grande. Vamos a requerir heparina endovenosa. Se utilizan catéteres de Fogarty para desobstruir la arteria. Y cuando reabrimos CLAM y hemos limpiado todos los trombos, los coágulos y hemos reestructurado la arteria, la circulación va a empezar a trabajar. Habrá que colocar bicarbonato de sodio, porque el tiempo que los músculos han estado en un catabolismo terrible, van a acumular radicales ácidos y el paciente va a entrar en acidosis. Colocamos antibióticos y anticoagulación solamente en condiciones especiales, dependiendo del caso. Si la isquemia ha sobrepasado 6 horas, pero aún vemos que tiene movimiento capilar, aunque está violeta el dedo, comprimimos, se pone blanco y todavía vuelve a llenar aún violeta, quiere decir que hay algo de movimiento circulatorio. Si el paciente apenas intenta mover dedos, ya no los mueve como normal, pero todavía hay un intento, por lo menos un dedo lo mueve, los músculos de la pierna están funcionando. Los dedos no se mueven solitos, se mueven desde la musculatura de la pierna, ¿cierto? Debajo de la rodilla. Entonces le damos chance de la desobstrucción y le añadimos fasciotomías complementarias. Aquí tenemos un esquema de los diversos abordajes. El más común y frecuente es el abordaje de la femoral. Y otro abordaje frecuente para embolia en miembro superior, el abordaje a nivel de la flexura del codo. ¿Por qué escogemos estos? El tercero, yo prefiero este infragenicular que este. ¿Por qué prefiero este que este? Se los digo enseguida. Mediante este abordaje vamos a tomar la femoral común, la superficial y la profunda, limpiamos los 3 vasos grandes. Y por la superficial vamos a bajar el catéter lo más distal posible. El miembro superior será a nivel de la flexura del codo. Podemos pasar catéter hasta la subclavia y podemos pasar catéteres finos hacia las ramas del antebrazo. ¿Y por qué prefiero debajo de la rodilla la zona genicular? Porque por allí puedo pasar el catéter hacia los vasos de la pierna. Entonces, puedo abordar aquí, limpio hacia arriba, limpio tibial anterior, tronco tibio peroneo, y estoy garantizando un adecuado estatus de la pierna. Depende del foco de implante, del tapón hemático. Depende de eso principalmente. Esta no es una cirugía nueva, no es una cirugía reciente. El doctor Thomas Fogarty, que es un médico, además sumamente creativo, mucho antes de vuestra época de las laptops y de los teléfonos y de los iPads y todo, los médicos jugaban mucho con la creación, con la creatividad. Y él ideó estos catéteres. Estos catéteres llevan una marca, acá hay una marca, llevan una marca cada 10 centímetros. Entonces, si aquí hay 10 centímetros, está un poco agrandado, el catéter tiene 70 centímetros, está marcado cada 10. Para pasarlo desde la ingle e ir midiendo a qué altura está por dentro el catéter. Lleva un balón en el extremo, este balón viene colapsado. Entonces nosotros lo vamos a llenar con suero fisiológico dependiendo del calibre del balón. Entonces, un balón de French 6, que viene a ser el amarillo, en este caso es el celeste, porque este es 4, 5, 6. Este balón debe llenarse con 1,5 centímetros de solución salina. 6, 5, 4. El 3 se llena con 0,25 de centímetro cúbico. Y tiene apenas el calibre, el volumen de la cabecita de alfiler que usan las señoras en sus pañuelos. De ese tamaño es el calibre. Pero este balón es suficiente para copar la tibial anterior, para copar el tronco tibio peroneo y poder remover un tronco. Hay otros Fogarty que son mecánicos y que se usan para desobstruir injertos, pero se los pongo de ilustración, no es mucho el tema. La primera gestión de trombectomía que hizo Fogarty utilizando sus catéteres se hizo el año 1963. Para la fecha, el catéter no ha cambiado mucho.
El procedimiento insta en buscar una arteria por donde el catéter va a viajar con el balón colapsado, sobrepasa la zona donde sospechamos el trombo, llenamos con solución salina el balón que se acomoda al calibre de la arteria y ejecuta un movimiento de retorno para arrastrar consigo el tapón a la zona donde hemos incidido la arteria. Entonces aquí está la jeringa, el catéter con su balón lleno de solución salina. Esa es la tromboembolectomía de foco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué posibilidad hay realmente de que cuando esté jalando el trombo, ¿no?, en su lugar de origen, se desprende un pedazo, vaya a ¿Vaya qué? vaya ¿cómo se llama? A relación? A ver, estamos hablando del miembro inferior, que en la patología 80% de miembros inferiores, un poco menos de miembros superiores y casi nada en carótido. Pero es la parte periférica que trabajaríamos con esto. Entonces, si estamos hablando de miembros inferiores, yo paso un poco aquí más abajo de la rodilla, y se desprende un pequeño fragmento y dije, ¿cómo va a ir al corazón o al cerebro? No, al corazón primero. Al corazón, ¿cómo va el corazón? Va a la vena cava inferior, luego a la cavidad derecha. Pero ¿cómo? Supongo que entro a la peronea, ¿ya? Y se rompe un trocito del tronco y se queda en la peronea. Va a seguir viajando. ¿Cómo va a ir a la cabeza? ¿Por dónde va a ir a la cabeza? Ah, perdón, esa arteria, ¿verdad? Estamos hablando de arterias. Disculpe, doctor. Perdón. Esta es cirugía vascular, ¿eh? ¿Dónde estaba ubicando? ¿En Vélez? Sí, creo que es lo que es. Bueno, comenzando la clase no sé si estaba. Dije que esta es una clase sobre cirugía arterial. La patología que estamos tratando es arterial, no es venosa, porque de insuficiencia venosa, solo una complicación ya degenerativa de insuficiencia venosa, que es las varices, va a cirugía. El resto, que es cirugía de las válvulas y cirugía del reemplazo del monto, ya lo hace una doctrina tan pequeñita dentro de la cirugía vascular que no es el caso de ofrecerles a ustedes que están creciendo en su formación quirúrgica. Este es un esquema que se encuentra graficado en algunos artículos. Yo lo tengo de la Enciclopedia Médico-Chirurgical, que es la clásica enciclopedia francesa, de donde está tomado el esquema, y tiene un defecto. Este ramo debería estar dibujado al revés. Este ramo no tiene que estar en esta posición necesariamente como nosotros hacemos la tromboembolectomía. Ahora, si yo entré desde la rodilla, el ramo está bien dibujado y podemos suponer que es la femoral profunda. Yo pensé que me iba a preguntar por complicaciones. Yo no quería entrar un poco en las complicaciones. Y hablar de complicaciones extiende bastante la clase, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Existen complicaciones del manejo del Fogarty? Sí. Primera complicación, mal manejo del Fogarty. Entonces yo le doy a mi residente, le digo, ya, hazte la embolectomía. Abordaje correcto, prepara los vasos, abre el vaso, sube el Fogarty, pide la jeringa y llena el baloncito con cero fisiológico, estando el balón dentro del vaso donde ya no lo controla. Y encima, no se acuerda de ver el calibre del catéter, no repara en la diferencia del valor de los volúmenes y le envía 2 centímetros de cero fisiológico. ¿Cómo esto va a ser suficiente? Le envía 2 centímetros y pasa con un baloncito tan finito. Se rompe. Primera complicación, ruptura del balón dentro. Y lógicamente es un siliconado, pero de caucho, póngale, pero que se va a fragmentar. Entonces, ahora ya tiene dentro de la arteria, tiene un trombo, además tiene cuerpo extraño. ¿Cómo lo voy a sacar? Que no sé exactamente dónde se va a atrapar. Primera complicación. Segunda, que el esquema esté bien dibujado. Entré desde la rodilla, este es femoral común, superficial y profunda. Entré hasta cerca de la ilíaca. Empiezo a jalar y voy a enviar parte del trombo, que era lo que le podía preocupar,
parte se viene, parte se rompe y se mete a la femoral profunda. Entonces yo tengo que haber palpado muy bien el pulso. Si el pulso es bueno, yo digo, este pulso es blando, el trombo debe estar solamente abajo, obliqua, por la rodilla, arriba o abajo, pero abajo debe estar el trombo. Y voy a trabajar abajo. Si voy a trabajar arriba, tengo cómo controlar esto. Clampo aquí, abro, miro, limpio, lavo y enseguida voy a pasar el Fogarty, pero lo voy a pasar de femoral para el pie, al revés, ¿no es cierto? Y recojo para arriba todo lo que haya de trombos. Entonces el trombo, si estaba aquí, cuando pasa de viaje hacia arriba no tiene por qué meterse acá. Cualquier otra rama pasa lo mismo y sube. Pero como voy a pasar el catéter a ciegas, en cualquiera de los sentidos, tengo un stop y no tomo precauciones, y le insisto. Además el catéter viene con una guía de acero que se retira, pues, para que tenga forma, para que se mantenga siempre recto. Se la retira para poder dar paso al suelito que vamos a entrar por ese canal. Entonces dice, pásame la guía, ¿no? No, yo le voy a dar un poquito de cuerpo para que pase, ahí debe estar el tapón, lo paso, quito la guía y vuelvo con la maniobra. Error, porque de repente la guía me da tanta rigidez que encuentra un stop que no es el trombo sino una placa, la perfora, la placa, entra en la pared de la arteria y por último se sale de la arteria. Después el cirujano inflará el balón, llenará el baloncito con suero, empieza a regresar, no viene, claro, no viene porque llenó el balón fuera de la arteria. Le insiste mucho y termina traumatizando, rompiendo la arteria. En medio de las dos posibilidades hay la otra, que entre en una placa y viaje por la pared de la arteria. Otra complicación, disección, ¿no? O sea, sí hay complicaciones, sobre todo por un manejo inadecuado del cardio. Entonces, también hay que saber cuándo parar la mano. No se puede. Tengo que buscar otro abordaje. Tengo una duda, me inyecto un poco de contraste. Tengo que reestudiar el caso, pero ahí, viendo que tengo complicaciones, que no puedo resolver. La primera trombectomía, tromboembolectomía se hizo en 1911. 50 años antes de Fogarty. Pero el Fogarty publica con su balón, con su creación. Las otras eran estimación, diagnóstico, cálculo, clampaban la arteria, la abrían y por expresión encontraban dónde estaba el trombo y lo hacían salir haciendo un parto del trombo. Clavaban con suero fisiológico, recosían la arteria y echaban todo de nuevo a andar. Y si funcionaba, pero eso es desde 50 años atrás. En 1911 fue la primera trombectomía. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la otra insuficiencia, la crónica. La aguda, ya sabemos, es instantánea, se produjo y hay que tratar de resolverla, 6 horas. La crónica toma tiempo en instalarse, toma mucho tiempo y tiene factores de riesgo para la arteriopatía crónica. Pacientes de tercera edad. El primer elemento dañino que puede ser el factor común a todos, tabaquismo, sobre todo alto tabaquismo. Se pregunta al paciente, ¿fumador? No, doctor. ¿Nunca fumó? Bueno, fumé hasta hace un mes. Claro, es como el que va al confesor, ¿no? ¿Has pecado? Hace 24 horas. No peco. Hace 24 horas. Pero de ahí para atrás, si le contara la historia, saca todo el video. Entonces, hay que sacar el dato al paciente. Ese paciente que dice que no es fumador, al final termina confesando que comenzó a fumar a los 13 años en su casa, ¿no? Con los cigarrillos de papá. Luego fumaba en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Sacan la cuenta, 55 años de tabaquismo, hasta 2-3 cajetillas por día. Eso se llama fumador pesado. Ese dato es de interés. Otro, pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, hipercolesterolemia, cardiopatía coronaria previa, cuenta mucho como precedente. Si están enfermas las coronarias, pues hermano, puede estar sano. Y pacientes en general sometidos a estrés. Esos son los factores que facilitan, digamos, la concepción de la arteriopatía crónica. Entonces, estos antecedentes los registramos en la historia clínica y vamos a desmenuzar síntomas y signos. ¿Cuál es la causa principal de molestias del paciente?
frialdad y de un dolor opresivo en piernas, zona perimalleolar o en peine. Sobre todo, el paciente ha descubierto que ya lo tenía hace unos meses y que ahora sí le molesta cuando camina 2 cuadras, cuando camina 1 cuadra. O por último, solamente vienen cuando tiene dolor en la noche y no puede dormir, dolor de reposo, o dolor al reposo, o dolor al sueño, como otro paciente se expresa. Todo esto lo tenemos que verificar para poder encasillarlo después en una clasificación. ¿Qué encontramos al examen? El paciente con una arteriopatía crónica va a ir a la hipotrofia muscular del miembro afectado. Tiene pobre irrigación y los músculos están mal nutridos y además los usa poco por el dolor. Se afectan las faneras, se caen los pelos, se quiebran las uñas, se llena de hongos ese pie, va a haber palidez distal, como cambio de color, pasa a cianosis leve, cianosis severa, fisuras, gangrena, úlcera isquémica, y nosotros tendremos que determinar si estas úlceras son en realidad aquello que el paciente decía que otro colega le trataba como úlcera venosa o úlcera varicosa, que diferenciar la úlcera isquémica de la varicosa. Y va a haber una disminución hasta la ausencia de luz. El paciente no puede ser examinado en un ambiente como esta penumbra, a oscuras. Tiene que ser ambiente bien iluminado, por luz del día si posible, atemperado para que no haya vasoconstricción cutánea. Podemos nosotros ver el color real de los tegumentos. Seguramente que vamos a ir de pronto a ver el color de los pies, que es la primera zona de impresión que nos da de los cambios de color. Después de haber hecho la inspección y de haber palpado la temperatura, que es con el dorso de la mano, derecho, izquierdo, y ver dónde cambia la temperatura, vamos a buscar los pulsos. Se puede llegar a palpar el pulso de la ilíaca externa, pero generalmente comenzamos en la arcada inguinal buscando el pulso femoral. El pulso femoral, luego será el poplito y luego serán los cristales. Entonces en la cartilla vamos a buscar nosotros pulso femoral derecho y anotamos el izquierdo. ¿Ya? Vamos a anotarlo cualitativamente. Pulso femoral derecho. Este paciente se queja del lado derecho. Pulso femoral derecho está un poco dudoso. No sé si el paciente está muy gordo, tiene mucho tejido. Me voy a buscar el izquierdo y comparo. Y encuentro de pronto que el izquierdo es muy bueno, muy gentil, es fuerte, es blando, ¿no? Y me deja sale la palpación y puedo calificar el otro como disminuido. Le pongo poplito. Siguiente nivel, pulso poplito. 2 dedos pulgares bajo la choquezuela. Los dedos medios abrazan la rodilla para encontrarse al medio en el hueco poplito. Y ahí buscamos el latido de la poplita. Y encontramos como este lado que estaba pálido, con dolor al caminar, no tiene pulso. Lo buscamos y no lo encontramos. Y el izquierdo tiene 2 pulsos. Siguiente nivel, primer espacio interóseo sobre el pie, en el empeine. Pulso pedio, que representa el final de la arteria tibial anterior. Luego podemos nosotros palpar la tibial anterior en la garganta del pie entre los tendones. Ahí también la podemos buscar. Y encontramos aquí que no existe pulso pedio. Aquí el pulso está a 2 cruces, suficiente, se palpa, está bien. Y el último es el pulso tibial posterior. Tibial posterior. 3 dedos detrás del maleolo interno hasta buscar el latido de la arteria. En el corredero retromaleolar van a encontrar el latido, el impulso de la arteria. En el lado derecho no tiene pulsos y en el lado izquierdo tampoco. Él se queja mucho del derecho. Entonces, entre la sintomatología del paciente y este hallazgo al examen físico, prácticamente ya tenemos hecho el diagnóstico de la localización del problema, ¿no? ¿Dónde está localizado el problema? En el miembro derecho. ¿Qué parte? A partir de la arteria poplítea. A partir de la arteria poplítea está el problema. ¿Dónde está el problema? Para usted. Me va a discutir, estamos en punto medio. ¿Qué le dice? No está así. Fuerte, fuerte, que escucho un compañero.
problema está en la poplita. Vamos, Gonzalo. Está en la femoral. ¿En qué parte de la femoral? Parte distal de la femoral. Estamos un poco. ¿Dónde? Media de la femoral. En la parte media de la femoral. Pero todavía hay O sea que me está hablando del tercio medio tercio medio de la del muslo. Yo entiendo que conocen el árbol arterial, pues estoy hablándoles sobre algo que sé que ya saben, ¿no? La función de estar en el recorrido de la femoral, es donde se ubica el pulso, no podría Esta parte del examen físico los lleva a ser prácticamente exactos en el criterio de determinación de las zonas de lesión que están causando el problema isquémico del paciente. Y nada más es cuestión de mirar el esquema, es como un plagio. Miran acá y dicen, ah, ya sé dónde tiene problemas. La femoral también está disminuida. Entonces tiene problema desde la ilíaca. Tiene problema en la ilíaca. Y tiene obstruida la femoral superficial, porque si tuviera patente la superficial tendría pulso. Ahora ya puedo orientar al examen siguiente y puedo exigir y reclamar que me hagan un detallado del árbol arterial desde la aorta abdominal, porque si el pulso fuera igualito 3 cruces, me preocupo en hacer una arteriografía femoral para ver hacia abajo, pero aquí tengo que tener imágenes de arriba. Pido el arteriograma y me mandan imágenes desde la ingle para abajo. Le digo, incompleto el examen, pero doctor, ha costado mucho trabajo, que el paciente es difícil, que no sé, tendrán que repetirlo porque yo tengo que saber qué pasa en la ilíaca. Yo no puedo reparar el árbol arterial de ingle para abajo cuando sé que arriba tengo un problema y lo que yo repare se va a obstruir en menos de una semana porque no tiene presión, le falta flujo. Ese es el valor de un examen clínico bien hecho. Entonces, entre lo que el paciente manifiesta y lo que encontramos en el examen clínico, perdón, me olvidaba decirlo, auscultación no ayuda a gran cosa, salvo que encontremos una comunicación arteriovenosa, y la percusión tampoco. Entonces nos hemos quedado con 2 de las fases de la semiología, inspección y palpación. Con eso terminamos este examen para pensar en atender cómo encasillamos al paciente en aquello que René Fontaine, que fue un médico fisiólogo francés de la escuela de Estrasburgo, de la Alsacia, de la zona pegada a Alemania. En realidad él nació en la parte de Francia que era alemana antes de la Segunda Guerra. Él elabora esta clasificación y la hace con quien en un momento fuera también un predecesor de él, un poco mayor que él, René Lerich. Entonces, entre los dos René Fontaine y René Lerich, preparan un esquema donde pueden diferenciar 4 niveles de insuficiencia arterial crónica. El estadio 1 es el paciente asintomático. El estadio 2, paciente que tiene dolor a la marcha, que tiene claudicación intermitente. Y este lo subdivide en 2A, 2B. 2A cuando el paciente claudica más allá de 100-150 metros. 2B cuando claudica a menos de 100 metros. Por debajo de 150 metros, menos de 100 metros, ya es un 2B. Estadio 3 cuando el paciente dice que no puede dormir en la noche porque tiene dolores nocturnos. Y estadio 4 cuando le encuentra lesiones ya de tipo trófico, úlceras, escaras, focos de gangrena. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque hasta este nivel nosotros podemos tener una condición de acción y desde este nivel apuramos el paso porque hay que terminar de estudiar al paciente. Con ese estudio podemos decidir de pronto una acción quirúrgica. Nosotros quisiéramos tener
en este momento, con los instrumentos que ustedes cuentan, con la masificación de la información, ahorita uno de ustedes entra a su Google ahí medio dormitado y busca René Fontaine y empieza a encontrar todo lo que era de la vida de Fontaine. Y es interesante, es un individuo de... Yo no lo llegué a conocer a él, pero era famosísimo en la zona de la Alsacia. Y no tenía muy buen carácter, era un poco áspero, tenía muchísimo conocimiento, era muy agudo con los alumnos, fumador tremendo, y al alumno que mejor le respondía, inclusive le obsequiaba su cajetilla de Goloas, su cajetilla de cigarro. O sea, era un hombre que le encantaba estar dentro de la medicina, dentro de la fisiología, que era su campo, y la cirugía luego, igual que Levis. Era gente que llegaba, se levantaba a 5 de la mañana para llegar antes de las 7 al hospital y no salía hasta entrada la noche. Sin los medios de comunicación que hay ahora, todo tenían que reportarlo en base a artículos escritos en máquina de escribir, figuras, para después hacerlos pulir, revisar todo antes de que pase a una publicación. Ellos llegan a separar una patología dentro de lo que estaban clasificando y unos años más tarde se logra identificar qué cosa es un pie diabético. Este es un pie diabético. Este paciente llega a la emergencia con casi 200 de glucosa en sangre y porque le estaba doliendo un poquito un dedo cuando caminaba. Pero llega a la emergencia, por algo llega a la emergencia. Entonces, descubre si cuando se saca el calcetín, ¿cómo le va a doler un poquito ese dedo? ¿Qué tiempo tiene este dedo así? No será más de 2 días, doctor. También estas lesiones son galopantes en el diabético. Entonces ahí tiene pie pálido, onicomicosis, tiene estigmas de gangrena en el hallux mayor, gangrena del pulpejo del segundo, el tercero tiene un estigma de gangreno en la zona interdigital, el cuarto tiene un estigma de gangrena en el lecho ungueal y el quinto está gangrenado, ya está necrosado, con celulitis adyacente en el cortejo proximal y una beta de linfangitis que cruza el empeine. Además, este paciente presenta una fisura. Estas son las fisuras isquémicas. Una partidura de la piel con fondo necrótico, un halo rojizo, escasa secreción. Esta es una fisura. Tenía otra en el canto interno, en el borde interno cerca del talón, y el talón también estaba escarado. Este es un pie diabético. Entonces, debemos recordar que el pie diabético no es solamente por problema vascular, no hay solo vasculopatía. Muchas veces el pie diabético es neuropático. El sistema nervioso central interviene en el trofismo de los tejidos. Hace 2 días me llaman de interconsulta con un paciente y dice que hace como 2 semanas nomás está con problema y no podía caminar, ha ido a la clínica, se descubre que este pie está pero conservadísimo al lado del pie viste. Ya no tenía el dedo medio, cuando lo destapé todo el vendaje, no tenía dedo medio, tenía expuesta la cabeza del metatarsiano, necrosis momificada casi ya del quinto, el cuarto. El segundo tenía vetas de necrosis ya muy avanzadas, el quinto tenía la piel muy oscura en la periferia del primero, el hallux mayor, en la periferia, ya como para hacer una escara necrótica, y el dedo muy blanco, muy pálido, mucho dolor. La falta de tejido de este dedo se comunicaba a través de un canal con un orificio en la planta del pie. ¿Podríamos salvar a este paciente? Yo creo que no es para cirugía vascular. Encima, cuando lo examino, en la garganta del pie tenía pulso. O sea, no es arteriopatía lo que este hombre tenía. Y eso se lo puse al médico al que consultaba. Es un pie diabético neuropático, porque tiene pulso pedio y el tibial posterior, yo no lo palpaba, pero ya le habían hecho un ecodoppler. Cotejo con el ecodoppler, las 2 arterias estaban viables con una onda bastante aceptable. Es un pie neuropático. La neuropatía a la que se suma la enfermedad vascular periférica favorece estas lesiones, además de que los diabéticos son muy susceptibles a la infección y que las deformidades del pie juegan un papel negativo como si fueran microtraumatismos.
Mekitt y Wagner, sobre todo Wagner, fue el que trata de separar a estos pacientes también y establece una escala del año 81. Entonces, el Wagner 0 no tiene lesiones todavía, pero tiene los dedos doblados. Y de ahí progresa hasta el Wagner 5, donde hay una gangrena extensa. Este hombre que hemos visto hace 2 días estaría en un Wagner 5, porque ni siquiera el traumatólogo va a poder hacer una amputación SIME, S-Y-M-E, SIME. Una SIME necesita ir así, a ras de la pierna, pero necesita tejido de la planta del pie y del dorso para hacer el cierre de la amputación. Este hombre tiene una perforación en el medio. Con la pústula retirada de ahí, esa planta no sirve. Entonces, si el traumatólogo no puede tener tejido para esto, tendrá que ir a una infracondilia, porque tiene pulso completo de 3 cruces. Y es un hombre joven, tiene 54, 56 años. Ese será un Wagner 5. Aquí tiene una paciente, la mamá de un médico tenía una escara de talón. Miren, esta planta se parece a la anterior, talón hasta medio pie, y luego esta momificación y necrosis de los antepiés, pero también tiene lesiones en los talones. Y la gente vive así. Y cuando viene al médico, pues es bastante tarde, ya no podemos hacer nada. Esto terminará en amputación. Si hablamos de amputaciones, recordar que el pie diabético depende preponderantemente de enfermedad de vasos distales, de rodilla para abajo, y de vasos pequeños, los del pie y los dedos. Que hay una prevalencia de claudicación intermitente en estos pacientes, 5 veces más que en el no diabético, pero hay diabéticos que dicen, es mi diabetes, me han hablado de neuropatía, es mi neuropatía, no le hacen caso, por tanto, no consultan. No hay diferencia de hombres a mujeres. La mitad de pacientes que se amputan de un miembro inferior tendrán lesiones graves que llevan a una segunda amputación entre 1 a 2 años siguientes, y la mitad de amputaciones no traumáticas se producen en pacientes diabéticos. Una vez que hemos hecho el examen clínico, vamos a sostener nuestro diagnóstico en base a exámenes auxiliares, y ahí los tienen ustedes: el ultrasonido, la angiografía y los exámenes modernos de tomografía y resonancia magnética. El Doppler arterial, por uso del efecto Doppler, que se usa mucho para la pesca en nuestras costas también, el PRO tiene la forma de un lapicero y casi el tamaño de un lapicero, ¿no? Cortado a ras con el cabezal dividido en 2 partes, con microcristales de cuarzo. Entonces, la mitad emite ondas de ultrasonido y la otra mitad captura el retorno de la onda que rebota en los glóbulos rojos que viajan en nuestro vaso sanguíneo. Ese es el uso del efecto Doppler en los vasos. Y nos dará una onda de esta naturaleza, que se llama onda trifásica. La parte más alta depende de la presión sistólica, depende de la sístole cardíaca. Luego viene una segunda onda por debajo del 0, que dependerá de la resistencia periférica. Y luego viene un pequeño rebote, pequeñito, que depende de la elasticidad del vaso. Si a esta onda del estudio Doppler, que es esta misma, le sumamos el efecto de la ecografía, podemos hacer un estudio mixto interesante que nos permite ver además la calidad del vaso, y con el Doppler color podemos ver la calidad de flujo y cómo se distorsiona en el vaso. De acuerdo a la onda y a la zona de distorsión, podemos hacer estimación de la suboclusión o la oclusión de los vasos. Aquí tienen un flujo normal trifásico en una arteria tibial anterior, diferente a la femoral que vimos en antes con una onda muy alta. Ya es tibial anterior, pero es trifásica. O sea que es normal, como este hombre que hemos visto, tenía una onda trifásica detrás del tobillo, pero medio pie gangrenado. Pero es normal esta tibial anterior. Y en este caso, es una tibial anterior, a diferencia de la otra, esta tibial está ocluida por debajo de la rodilla. De tal manera que la onda es absolutamente diferente. Viendo esto, y si vemos el Doppler color, podemos tomar idea como para poder pensar en hacer el estudio que sigue. Usando el Doppler, podemos usar mangos de los de tensiómetro para poder hacer una estimación, ¿no?, de la gradiente o del índice tobillo-brazo.
y vamos a medir la presión en la pierna, la presión en el brazo, colocando como cociente la presión en el brazo, ¿no? Como numerador la de la pierna, vamos a tener el índice. Nos interesa saber cuándo el paciente está menos de 0.5 o está en menos de 0.25, donde ya está en un estado muy crítico, necesitará completar el estudio y necesitará seguir con tratamiento. Entonces, del estudio por ultrasonido pasamos al estudio excelente que es en la valoración vascular, que es la arteriografía. Y lo llamo como excelente porque van a pasar los años y a pesar de la resonancia y a pesar de la tomografía, la calidad de imágenes que nos dan las angiografías no va a ser jamás superada. Comenzó el año 23 con Berberis y Higgs cuando inyectan bromuro de estroncio en la arteria femoral. Dolía terriblemente, tenía que hacer el estudio con el paciente más que sedado, prácticamente anestesiado. Entonces el año 27, Egas Moniz en Portugal inyecta carótidas y con lo que él consigue, están inyectando una solución de yoduro de sodio puro, ¿no? Reinaldo dos Santos efectuó una inyección directa en aorta abdominal. Y así comienza el boom del estudio de las arterias, porque hasta entonces se trabajaba, no había ecografía, estamos hablando, miren, de los inicios del siglo XX, los años 20, no había ecografía y eso no existía. Entonces, ¿cómo se documentaba? Solamente en base al examen físico. Eran clínicos por excelencia. Ahora nos quedamos chicos. Ellos eran absolutamente clínicos, buscaban detalles de lo que no se imaginan para poder cuadrar el diagnóstico. Y entonces comienza ahí con Dos Santos la ortografía translumbar usando estas agujas. Estas agujas tienen un largo de más o menos unos 25 centímetros. Yo las he usado todavía, Los años 70, 80 en el hospital aún seguíamos haciendo ortografía translumbar. Esta es la aguja y este es un mandril que viene por dentro. Esta es Roma, pero esta es aguda. Entonces había que pulsar con el sistema armado para poder tener esta imagen. Entonces, la aguja entra por la fosa lumbar hasta topar con la columna. Luego sigo bajando hasta que pierdo hueso. Cuando pierdo hueso en la columna, ahí nomás está la aorta. El golpe seco, o a veces se siente el empuje en la aguja. Un pequeño golpe seco para penetrar la pared de la aorta, muchas veces cálcica, y estamos dentro. Se modificó esta aguja porque inyectar por el extremo y a presión, si la boca de la aguja estaba en la pared de la aorta, podía generar una disección de la aorta. Entonces, para evitar eso, se cegó la parte distal de la aguja y se crearon orificios en los costados para que estos quedaran en la luz del vaso. Venía sangre al sistema, inyectábamos y se tenía este aortograma como se dibuja. Lo más frecuente después fue cuando Curnan crea su aguja. La aguja de Curnan es esta. Desarmada tiene esta presentación. Entonces, este es un tapón. Sirve como tapón. Tapa completamente la luz para poder punzar. Luego se retira esto y se empieza a retroceder. Esta parte es Roma, es recta, pero la que sigue es aguda. Entra aquí dentro, es la que me sirve para pulsar la arteria. Estamos en la arteria femoral. Y luego, cuando ya viene sangre por aquí, se retira la parte aguda y esta que es Roma, muy redondeada, se desliza en el interior y ya con la parte Roma, usando del escudo, deslizamos la Curnan dentro de la arteria, o sea, anulamos la arteria y conectamos el sistema para poder hacer nuestro estudio. Esta es moderna, ya viene en plástico, ya no es metálica como antaño, ahora son descartables, esas las resterilizábamos, estas ya no, se descartan, el sistema es el mismo. Retiramos la aguja y empezamos a jalar del escudo hasta que finalmente sale un chisguete de sangre. Estamos en la luz arterial. A partir de ese momento podríamos proceder mediante la técnica de Seldinger. Este sueco, Sven Ivar Seldinger,
se idea de que una vez que está con el chorro de sangre que sale, puede deslizar por allí una guía que tiene un extremo blando, deja la guía dentro del vaso, sale la aguja de punción y entra un elemento romo, blando, que puede quedar dentro de la luz del vaso para hacer los estudios o para reingresar una guía o de repente ingresar un catéter. Entonces es la técnica de Seldinger. Se usa en cualquier nivel, a cualquier altura. El asunto es tener una buena punción de la arteria. Y estos son los exámenes. Esta es la arteriografía clásica que hacían antaño, Dos Santos, ¿no? El mismo Seldinger usaban de esta arteriografía. Nosotros hemos usado de esta. Esta es moderna, esta es con supresión digital. Aquí vemos hueso, aquí no vemos huesos. Entonces, esto es con computadora y nosotros nos hemos criado con esto todavía. Pero nos servía para ver con solución yodada el trayecto de los vasos, la calidad de sus lesiones, las estenosis largas o las obstrucciones. Aquí falta una ilíaca. No existe la ilíaca izquierda, está obstruida totalmente. La reemplazan arterias lumbares. Aquí se descubre un aneurisma que no lo había descubierto el residente cuando hizo la historia del paciente que venía por su administración. Y además tenía otro aneurisma en la ilíaca, entonces termina con 3 aneurismas este paciente. Por la técnica de Seldinger han subido un catéter al arco aórtico y mediante este catéter se estudian los vasos supraórticos, ¿no? Para poder ver carótidas, poder ver la entrada, para poder ver las vertebrales también, calidad de las vertebrales, etc. ¿Qué más tenemos? Más angiografías de carótidas. Tienen una carótida que tiene la bifurcación ocupada por una lesión que es tumoral. ¿Qué tumor es? ¿Qué tumor? Ah, no es un hemangioma. ¿Ah? No. Carótida primitiva, externa, interna y al medio hay un tumor que está ocupando la bifurcación. Miren la diferencia de esta bifurcación, es más aguda. Esta es más redonda y puede hacerse así también, depende de que crezca el tumor. Ahí en la bifurcación, en el bulbo carotídeo, está el corpus, el glomus carotídeo. El glomus. El corpúsculo carotídeo puede degenerar el tumor y hace un quemodectoma, que es el caso. Entonces esta arteriografía nos sirve en este caso para esto, en esta para ver una placa obstructiva de la carótida interna. En la modernidad estas arteriografías han devenido en un angiotomograma. Ahí vemos un arteriograma que nos muestra aneurismas de las ilíacas y un angiotomograma que después de hacer los cortes en la computadora puede generar la reconstrucción del vaso tridimensional. La imagen es muy bonita, algunas lesiones se llegan a determinar, pero la fineza de lesiones jamás le alcanzará a la de la angiografía, porque nos interesa ver la luz del vaso. Aquí tienen también una tomografía que nos sirve para encontrar una estenosis del origen de la subclavia izquierda. Igual se ve en esta otra reconstrucción, pero esto es por tomografías. Aquí tienen otra angiotomografía con reconstrucción 3D que nos muestra una interrupción en la zona de la aorta abdominal y reposición después en las ilíacas con vasos muy tortuosos, muy enfermos y luego enfermedades de la interlínea para abajo, ¿no? En ambas piernas. Es una reconstrucción 3D. Aquí tienen un angiotem de aorta abdominal que nos muestra un aneurisma de aorta subrenal. La resonancia magnética también viene a concursar para decirnos que tienen mejor calidad de imágenes, no le creemos. El paciente para una angiografía puede demorar 20 minutos, 15 minutos, pero tendremos las imágenes selectivas y las podemos tener dinámicas, podemos verlas en movimiento, en contraste se puede ver en la pantalla en movimiento. Esta demora casi 40 minutos, el paciente está muy incómodo, inmóvil, no se puede mover para nada, tiene que estar hasta medio dormido,
Pero bueno, también nos muestra algunas imágenes como esta obstrucción de la aorta abdominal, que ahí se ve la arcada del riolano, cómo revasculariza desde la mesentérica superior, donde está el cursor, esa es la arcada del riolano. Aquí tenemos una angioresonancia magnética que nos permite por confusión ver zonas de estructura como aquí y zonas de lesión, ausencia de flujo a este nivel, los vasos de la pierna más o menos conservados. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico clínico y que ya hemos conseguido imágenes que demuestren el problema, tenemos que buscar de resolver el flujo y de reponer el flujo en calidad suficiente para que los tejidos distales no estén en isquemia. Tenemos dos vías de manejo, el manejo médico y el tratamiento quirúrgico, que se llama revascularización. La Fundación Favaloro, en una exposición, uno de los médicos plantea este algoritmo sobre la claudicación intermitente que nos pareció muy interesante porque nos hace un resumen de aquello que hemos visto desde la parte clínica para entrar a la parte del manejo. Entonces, la claudicación puede ser no invalidante o invalidante. Si no es invalidante, hay que hacer un buen examen vascular, evaluar su índice brazo-tobillo, hacerle un buen ecodoppler, y necesariamente no iremos a una arteriografía, que ya es un examen invasivo. A partir de lo que resuma este tipo de exámenes, podemos ir a un tratamiento médico en base a caminatas, antiagregantes y vasodilatadores. Eso cuando la isquemia muestra una claudicación no invalidante. Pero con la claudicación que ya es invalidante, tenemos que pensar en hacer lo mismo como estudio, más apremiante, más fino, pero que nos va a llevar al siguiente paso, que es la arteriografía. Se ha mencionado en ese orden la secuencia de estudios hace un instante, y ellos lo están ratificando. Y esta arteriografía nos puede decir, el paciente no se puede revascularizar, no hay vasos donde llevar un bypass, no hay vasos para operar, tendrá que ir a un manejo médico exigente a ver si logramos que se estabilice y no se ampute. Si no es posible la revascularización y no puede cumplir tratamiento médico, este paciente puede terminar en amputación, y eso faltó aquí. Este otro paciente que es invalidante, que tiene una arteriografía y que se puede operar, pues irá a una revascularización, sea percutánea o sea por cirugía. El paciente que tiene isquemia crítica no puede esperar mucho los estudios, hay que apurar los estudios si posible en 24 o 48 horas para ver si puede terminar recuperando su extremidad inferior del brazo. ¿Cómo es el tratamiento médico? Para poder trabajar con un paciente tenemos que primero hacerle conceptuar la importancia de sus lesiones y el valor que tiene su cooperación. Uno de los planteamientos básicos va a ser: usted tiene que caminar. Doctor, a mí me duele. Sale de la consulta y protesta con la familia. ¿Cómo se le ocurre al doctor? Quiere que camine, no me entiende. Yo estoy viendo a él porque me duele cuando camino y él quiere que camine. Le vamos a plantear que necesitamos laboratorios para determinar sus niveles de glucosa, de colesterol, etc. Y ahí vamos a entrar a trabajar nosotros. Hay que controlar los niveles de colesterol, hay que mejorar su tipo de nutrición, exigirle la eliminación radical del tabaco. Debe controlarse la presión arterial. Si el paciente es obeso, tiene que plantearse un régimen, tiene que ir a una dietista, tiene que empezar a comer diferente, tiene que bajar rápidamente de peso. Mientras más peso tenga, más difícil es el tratamiento. Hay que controlar la diabetes si es que la tiene, y le daremos medicación. Entonces, ¿qué medicamento le podemos dar? El paciente quiere medicamentos mágicos que mejoren su circulación. Existen. Hay una escuela que propendía usar vasodilatadores. Vamos a usar vasodilatadores en vasos que están con paredes impregnadas de calcio, duras. ¿Se van a abrir? No se van a abrir. No va a mejorar su flujo. Si hay un segmento obstruido, ¿qué hacemos con los vasodilatadores? Funcionarán los vasos pequeños, en los colaterales. A algo les servirá. Pero fundamentalmente usamos antiagregantes plaquetarios. Eso sí, para evitar que haya más vasos que se trombosen y que perdamos. Y lo otro que le vamos a exigir son caminatas. En vez de pastillas, usted va a caminar 3 veces al día, mañana, tarde y noche.
pero me duele, aún con dolor camino. Trate de caminar 100, 200, 300, 400 metros y de repente el dolor se disipa.